Señor, vamos a ir a la Biblia continuando con el estudio que tenemos de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 35. Ahí vamos a estar leyendo en esta tarde. Vamos a leer los primeros versículos. Amén. Y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que estamos por estudiar. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo, y te pedimos que nos ayudes, que
nos guíes a través de esta palabra que hemos de estar exponiendo y recibiendo en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Bueno, como habíamos dicho, ¿verdad?, en los estudios pasados, estos pasajes o estos capítulos que nos quedan ya en el libro del Éxodo, vamos a estarlos mirando un poquito más rápido, ¿verdad? Siempre vamos a detenernos en algunos aspectos que pues son importantes para que no se nos pasen por alto. Pero bueno, para ubicarnos más o menos en el momento en que estamos, recuérdese que aquí estamos en ese momento cuando Moisés ha subido nuevamente a el monte Sinaí para volver a encontrarse con el Señor después de aquel grande pecado que había cometido el pueblo de Israel con el becerro de oro. Ya vimos que Israel se reconcilió con Dios, Dios les concede todavía su presencia, y prácticamente en este capítulo ya vamos nosotros a ver que se va a comenzar a implementar todo lo que hemos venido mirando desde el capítulo 25 para acá, que fue cuando empezamos a ver que Dios le empezó a dar descripción a Moisés de todo lo que iba a ser los componentes del tabernáculo. Por eso es que este pasaje que yo acabo de leer ahorita, aquí un poco larguito, ya usted más o menos, los que tienen el tiempo desde que comenzamos el libro, que no me acuerdo cuánto tenemos ya, estaba viendo hace un año más, ya más de un año creo que tenemos ya estudiando este libro, y hemos venido mirándolos. No nos vamos a detener, por supuesto, ¿verdad?, a analizar esas partes, porque ya muchas de estas partes ya las hemos visto en detalle, como por ejemplo, no nos vamos a volver a detener en lo que es el analizar, por ejemplo, los significados de los metales que acabamos de mencionar aquí, porque eso ya lo leímos, ya lo vimos, y como les dije aquel día, si ustedes quisieran recordar un poquito acerca de eso, pues pueden ir y buscar esos estudios que están ahí grabados en la página de la iglesia también. Amén. Entonces, pero aquí, hermano, yo considero, ¿verdad?, que ya pues no es necesario, porque si yo, por ejemplo, le pregunto a usted, si usted se acuerda de lo que significa el oro, ¿qué es lo que significaba el oro? ¿Se acuerda alguno de ustedes? Dentro de los materiales, de los metales que hemos venido mencionando para el tabernáculo. ¿Se acuerdan lo que simbolizaba el oro? Y la madera de acacia, por ejemplo, que era de que estaba hecha el arca y el altar del incienso. O sea, ¿alguien se acuerda? ¿Nos quiere recordar? Tenían significados importantes. Amén. La madera de acacia, entonces vimos que significa la humanidad perfecta de Cristo, la humanidad incorruptible. ¿Y el oro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No me digan que vamos a tener que repasar otra vez todo. Por eso es bueno que haga apuntes, hermano, haga apuntes. Si quiere aprender, todo el que quiera aprender de verdad tiene que traer su cuadernito y su libretita. Porque usted dice, yo me acuerdo, no se acuerda uno después, hermano. Bueno, el oro representaba la divinidad de Cristo, y al estar mezclado el oro con la madera de acacia, ¿se acuerdan? Entonces nos habla perfectamente de la doble naturaleza de Cristo. O sea, cuando vemos los muebles que son hechos de madera pero cubiertos con oro, eso nos estaba hablando de la doble naturaleza de Cristo, 100% divino y 100% hombre también. Bueno, pero no nos vamos a detener ahí, pero sí lo voy a mandar para que vaya otra vez a escuchar los estudios, hermano. Aleluya. Bueno, pero aquí, hermano, llegamos a este capítulo 35 y aquí vamos a encontrar ya, como quien dice, que se pone en marcha el asunto de entonces comenzar a movilizarse para comenzar a construir el tabernáculo. Pero aquí, si usted puso atención,
en los primeros versículos del capítulo 35, se nos vuelve a mencionar nuevamente el día de reposo. Amén. El día de reposo es mencionado varias veces a lo largo de estos capítulos que hemos venido estudiando. ¿Por qué el Señor se empeña en recordarles esto a Israel? Y es significativo, ¿verdad?, que nosotros, por ejemplo, aquí estamos a punto, ya se está movilizando para empezar a trabajar en la construcción. Pero lo primero que hallamos entonces es que Dios dice que el pueblo se acuerde de descansar. Amén. Se acuerde de reposar. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían un trabajo muy delicado que iban a hacer, que iba a ser, por supuesto, la construcción del tabernáculo. Amén. Y ellos, este trabajo debería de provenir, hermano, de un corazón, amén, que reposa en la tranquilidad de su Salvador. Te recuérdese que no vamos a entrar en todos los detalles del día de reposo, pero ya nosotros lo vimos también con detalle. Está un estudio dedicado solo para eso. Pero una de las cosas que vimos en el día de reposo era que el día de reposo era para recordarle a Israel que ellos habían salido de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerda? Deuteronomio capítulo 5, versos 14 y 15. Ahí nos habla de eso. Entonces, aquí vemos, hermano, algo interesante esto, porque imagínense, Dios dice, ok, vamos a trabajar, pero la primera condición que yo les voy a poner para que empiecen a trabajar es que descansen. Entonces parece algo contradictorio esto, ¿verdad? Amén. Hoy día nos caería de maravilla, ¿verdad? Eso, que usted va a pedir trabajo y que le digan, ok, pero tiene que cumplir con un requisito muy importante que tengo: descanse. No, hombre, y le vamos a pagar el día todavía. Eso sería algo para nosotros, wow, hermano, tremendo. Entonces, pero en realidad es interesante que nosotros miremos esto aquí. ¿Por qué? Bueno, aquí ellos, amén, lo que Dios quiere que ellos se recuerden al hacerles este recordatorio es, amados hermanos, un llamado a la obediencia. Amén. Es decir, cada vez que Dios les recuerda a ellos el día de reposo y lo mete ahí en el transcurso de su camino, es para que ellos se acuerden de su obediencia que deben de mantener continua en Dios. Porque el reposar ellos de su trabajo, recuérdese, ¿verdad? El día de reposo era ¿para qué? Para descansar. Prácticamente no tenía ninguna actividad religiosa, sino que era para descansar, para que el pueblo descansara. Y como hemos visto, ¿verdad?, en los estudios pasados, este día pues no era simplemente para Israel, sino que desde el principio Dios lo dio. Amén. Cuando nosotros leemos desde el Génesis, comenzando el Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, ahí se nos indica que Dios, después de que hubo creado todas las cosas, dice que bendijo el día séptimo y lo santificó, y en ese día reposó Dios. Solo para recordar, ¿se acuerdan lo que significa el día de reposo o la palabra reposar o Shabbat, como se dice en hebreo? Significa eso, reposar, cesar de trabajar. No necesariamente porque en este caso Dios estuviera cansado, sino, ¿verdad? ¿Para qué? Para Dios contemplar su creación y para santificar ese día y para dárselo a la humanidad en cierta manera, para que la humanidad tuviera también este día. Y por otra parte también, ¿verdad?, Dios sabía que nosotros como seres humanos íbamos a necesitar descansar también. Una persona que no descansa es una persona, hermano querido, que se va a enfermar muy fácilmente. Una persona que trabaja todo el tiempo y no toma un descanso, amén, se va a enfermar, se va a frustrar, se va a fastidiar. Es por eso que hoy día, hermano, nosotros vivimos en un mundo donde la gente anda como loca
¿Y por qué cree usted que el estrés se dispara por aquí? La desesperación, la ansiedad, la gente corre de un lado para otro. ¿Por qué? Porque el pensamiento de los hombres en esta tierra es hacer y hacer y hacer y hacer. Bueno, Dios a Israel le dio este día para que descansara y para que en cierto modo ellos no se olvidaran de que el que les iba a proveer a ellos todo era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mayormente, ¿verdad? Dios podía mirar y el pueblo también podía darse cuenta que de verdad podían obedecer a Dios si ellos obedecían y guardaban el día de reposo. Aleluya. Entonces, vemos nosotros que este principio, hermano, nosotros también lo tenemos como seres humanos, pero también como cristianos, ¿verdad? Porque, como dije al principio, desde el Génesis 2 se instituye para todos los seres humanos que haya un reposo, que descansemos. El cuerpo necesita descansar, pero aún como cristianos también tenemos un reposo, ¿verdad? Y este reposo que nosotros tenemos, según lo hemos venido mirando en el libro de los Hebreos, es un reposo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces vemos aquí que Dios les dice que cualquiera que trabajara en ese día era un castigo muy estricto y era la pena de muerte, hermano. Amén. Que iba a venir sobre estas personas que desobedecieran el día de reposo. Amén. Nadie puede desobedecer, entonces es la idea, la obra de Dios, amén, o la orden de Dios sin recibir estas consecuencias. Por ejemplo, si lo ponemos en esta perspectiva de que ellos al trabajar 6 días iban y descansaban el séptimo, con esto le iban a demostrar a Dios que de verdad estaban obedeciendo sus mandamientos, aunque la verdad ellos no obedecieron los mandamientos de Dios. Amén. Entonces podemos nosotros tomar como ejemplo lo que pasó en 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23, donde hallamos que Dios le mandó a Saúl a hacer cierta misión. Ve y acaba con el pueblo de Amalek, a todos, no le perdone la vida a nadie, todo, vas a arrasar con todo. Pero él no obedeció. Y la Biblia dice ahí en 1 de Samuel 15, 22 y 23, amén, que Dios se airó contra Saúl y Dios le dijo unas palabras que hasta el día de hoy, hermano, tienen que resonar en nuestros corazones también. Y le dijo el Señor: se complace tanto Jehová en los sacrificios u ofrendas o holocaustos, amén, o en qué se complace más Jehová, en eso o en que se obedezca a las palabras de Jehová. Amén. ¿En qué se complace más Jehová? Y luego el profeta mismo le contesta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, amén, para que la grosura de los carneros. O sea, es mucho mejor obedecer a Dios. Entonces, el día de reposo para Israel tenía este principio, hermano, de que ellos mostraran su obediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, nosotros no vamos a estar en ese detalle, ¿verdad? Pero usted sabe, hay gente ahora que pelea, ¿verdad? Por el día como un día muy especial. De verdad, nosotros entendemos ahora por la Biblia, por el Espíritu Santo, que este día de reposo, amén, nosotros podemos tomarlo, ¿verdad? No como lo tomaban los judíos, pero sí necesitamos un día nosotros para reposar y en ese día, ¿verdad? Poder nosotros meditar, poder nosotros cobrar fuerza, cobrar ánimo para que podamos hacer la obra de Dios. Entonces esa es la idea detrás de este recordatorio aquí antes de comenzar a trabajar, hermano, en la obra de Dios. Descansen. ¿Por qué? Bueno, yo creo que nosotros entendemos, hermano, que cuando alguien está más descansado o reposado, puede rendir más en un trabajo, en el trabajo. Usted se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando nosotros nos tocan los cultos, tenemos culto jueves, luego el viernes, luego el sábado la confraternidad y el domingo el ayuno o el culto. Amén. Sí o no, uno se siente bien cansado.
Se siente cansado. Se nota que estamos cansados en el culto también. Entonces, pero cuando tenemos un día y descansamos, sí o no llegamos más frescos el domingo. Pero algunos ni que pero como que llegamos más frescos, hermano. Amén, porque descansamos. Nosotros, imagínense, si trabajamos de lunes a sábado, amén, entonces, por ejemplo, el cuerpo, si descansa el domingo, va a recibir fuerza, va a recibir fortaleza para volver a comenzar la semana a trabajar el lunes de trabajo, y va a estar fortalecido. Pero si trabaja de lunes a lunes, entonces, hermano, no puede estar fortalecido. Ni aunque se tome 1000 monstruos, ni aunque se tome 10 Red Bulls. Es una mentira. ¿Qué es lo que le da energía al cuerpo? El descanso. Entonces, si lo ponemos en un plano espiritual, hermano, ellos están a punto de hacer un gran trabajo. Por eso Dios les recuerda esto. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios la que van a hacer. Y para hacer la obra de Dios, amén, hay también que estar preparados para hacer la obra de Dios. La obra de Dios no se puede hacer alá y se va, hermano. Nosotros hacemos un trabajo y andamos muy cansados y a veces queremos terminarlo, nos queda por lo regular mal. Ya queremos terminar y lo hacemos lo que podamos porque andamos cansados, lo hacemos mal. Entonces, dentro de la exigencia de Dios antes de la construcción del tabernáculo, es verdad que vemos este día de reposo, amén. Y bueno, nosotros vemos, amén, que el reposo de nosotros, por supuesto, es mayormente espiritual porque lo tenemos en Cristo, gloria al nombre del Señor. Y en esta ocasión, lo más importante a resaltar aquí es que la obra del Señor es tan ardua, tan fuerte, hermano, que nosotros necesitamos también guardar este principio para poder hacer esta obra eficazmente. Amén. Por eso, incluso en el plano de lo físico, amén, nosotros también, dentro de la obra de Dios, ¿verdad? Por eso es que las iglesias, por ejemplo, aunque mucha gente no está de acuerdo con eso, yo conozco pastores que, por ejemplo, si alguien les dice que en una iglesia, como en el concilio de nosotros, por ejemplo, en la constitución de la iglesia dice que el pastor tiene derecho a una semana de descanso al año para que pueda descansar, relajarse, ¿verdad? No dice qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero dice que una semana de descanso, de cese de su actividad en la iglesia. Y hay hermanos que al escuchar eso piensan que eso es un pecado, hermano. ¿Sí me entienden? O sea que, por ejemplo, un pastor vaya a tomarse unas vacaciones, para alguna gente eso es un pecado. Entonces, pero por esa razón las iglesias, la mayoría de las iglesias que entienden los principios de Dios, tienen esas reglas en su reglamento. Darle descanso, ¿verdad?, a los que trabajan en la obra. Amén. ¿Para qué? Para que se distraiga, se relaje, para que descanse su cuerpo, para que, amén, se refresque y venga con más fuerza después de que ha descansado. No los veo muy convencidos ustedes. ¿Será que puede o no puede descansar un hombre de Dios, hermano? ¿O solo ustedes se pueden dar su paseadita y el pastor no puede? ¿Ah? Bueno, hay gente que así piensa, hermano, ¿verdad? Los hermanos se pueden ir a pasear y tranquilo y el pastor no, es el pastor. No, el principio es, hermano, todos necesitamos un momento así. ¿Por qué? Porque la obra que tenemos que hacer es ardua. ¿Sabe? Jesús mismo tenía este principio con sus discípulos. Porque no es locura esto que me estoy inventando esto para que usted me deje descansar, hermano. No, mire, vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 6 versos 30 al 32. A su nombre sea la gloria, para avanzar, hermano, porque queremos terminar, ¿verdad?, este capítulo hoy. Marcos capítulo 6 versículo 30 al 32. Jesús tenía este principio con sus discípulos, hermano. Dice la Biblia
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahora, ¿quién fue el que hizo eso? Pedro dijo: Señor, estamos muy cansados. No, fue el Señor el que dijo: vamos a ir a descansar un momento. El trabajo es arduo, es difícil, y si ellos querían seguir ahí, entonces, amén, vemos este principio, hermano, bíblicamente, ¿verdad? Entonces, ahora aquí en estos versículos que yo leí, en la mayor parte, ¿verdad?, nos habla, bueno, el versículo 3 también nos menciona un poquito del día de reposo, nos dice que no encenderán fuego, porque la idea era, hermano, que todos descansaran, ¿verdad? No encenderéis fuego ninguno, dice el verso 3, de vuestras moradas en el día de reposo. Porque, bueno, al nosotros entender esto, podemos comprender que Dios entonces no solamente estaba hablando de cierto grupo de los sacerdotes no, estaba hablando de todo el pueblo, ¿verdad? Incluso Deuteronomio capítulo 5, versos 14 y 15 nos habla de que los siervos, los criados, los animales, todos tenían que descansar, todos. Y aquí, ¿verdad? Entonces también vemos que incluso no se podía cocinar nada, hermano, el día de reposo. ¿Qué era lo que hacían los judíos? Tenían que cocinar un día antes para el día de reposo no tener que prender ni un fuego. Amén. Bueno, ahora nosotros no es tan difícil ahora prender un fuego, pero antes, hermano, había que salir lejos a traer leña, había que caminar largo, había que traerla, había que estar raspando porque no había cerillo, ¿verdad?, con los palos, con lo que prendiera el fuego. Era un trabajo. Entonces, y esto nos habla también, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, hermano, desde tiempos inmemoriales, ¿quiénes son los que más trabajan en el hogar? A ver si las hermanas se alegran un poco. ¿No son las mujeres las que trabajan más en el hogar? Entonces, aquí nos da hasta la idea, hermano, de ni un fuego en la morada, es decir, la señora de la casa también va a descansar. Porque si uno se pone a pensar, hermano, ¿verdad? Y uno no tiene estos pensamientos, cristianamente hablando, aunque son mandamientos para Israel, pero los principios aplican a nosotros. Por ejemplo, si ahora uno tiene vacaciones, por ejemplo, los hijos tienen vacaciones, ¿qué dicen los hijos? Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué dicen las mamás? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque según están de vacaciones, los niños dicen vamos a descansar, el marido agarra vacaciones, vamos a descansar, ahora sí, pero la mujer puede decir vamos a descansar, ¿verdad? Ella tiene que trabajar, porque tiene que cocinar, tiene que hacer la labor de la casa. Pero si dice, bueno, pues vamos a salir, no sé, al parque, vamos a ir allá al lago, ¿verdad? Un ratito. Allá en el lago, la mujer, si llevan panes, hay que preparar los panes. Si hay carne, hay que asar la carne. Entonces siempre trabaja la mujer, ¿verdad? Entonces la idea aquí era, hermano, de que todos debían de descansar. ¿Usted cree que hoy día, si nosotros tomamos este principio, sería pecado, hermanos, que un día le dijéramos a nuestra esposa, este día de la semana no cocinas tú en la casa? O cocino yo o te llevo afuera a comer. ¿Cree que pecaríamos si hacemos eso? Qué bárbaro. Dios mío. Sinceramente hablando, si tomamos un principio así, ¿cree que pecaríamos si este día no haces nada, mujer, vas a descansar, yo voy a cocinar, ¿verdad? Si hay niños, todos vamos a lavar los platos, todo vamos a hacer, no, tú tranquila, relájate, tranquila. O no cocina, vamos a ir a comer afuera. Ni uno solo. Bueno, ahí le voy a dejar, hermano, porque no quiero. Ay, Señor. Entonces, pero son principios buenos, hermanos, son principios que de verdad se necesitan aplicar. Entonces, pero hermano, desde el versículo 4 en adelante nos empieza a hablar de lo que son las ofrendas. Ahora, yo leí muchos versículos, pero no me voy a detener en todo eso, sino que vamos a tocar algunos, ¿verdad?
para que usted pueda ver. Pero aquí empezamos a hablar desde el versículo 4 en adelante de las ofrendas, ¿verdad? Verso 5, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce y todo eso. Entonces lo primero que vemos aquí, esto es una repetición, por supuesto, ya lo vimos en el capítulo 25 de este mismo libro, pero para enfatizar la fidelidad de Moisés en que se va a hacer como Dios quiere, lo vuelve a repetir. Y lo que vamos nosotros a tomar de aquí es esto, hermano, que dice, amén, tomad entre vosotros ofrenda. Esta ofrenda que yo acabo de leer venía, hermano, o debía venir de un corazón generoso. No era algo obligatorio, sino más bien voluntario lo que estamos viendo aquí. Es decir, Moisés no tuvo necesidad de hacer ninguna manipulación para hacer que el pueblo trajera ofrenda para la obra que estaban por hacer. Entonces lo primero que tenemos que ver ahí, hermano, es de un corazón generoso y voluntario de entre el mismo pueblo. El pueblo no podía ir a pedirle a otra gente. Ellos tenían que sacar de lo de ellos para darle a la obra del Señor. Ahora, ¿de dónde iba a sacar el pueblo si ellos no trabajaban? Acuérdese, Israel desde que salió de Egipto por 40 años no trabajaron, no sembraron tierras, no labraron, no hicieron nada. Prácticamente hasta que entraron a la tierra prometida es que empezaron a aplicar todas estas leyes que Dios les está dando aquí. Pero por 40 años ellos solo caminaron. ¿Cómo comían? ¿Se acuerdan lo que Dios les mandaba del cielo? El maná. Ellos comían el maná. El primer día que labraron el fruto de la tierra en Canaán, ese día dejó de caer el maná del cielo. Entonces, pero aquí, ¿de dónde iban a sacar ellos? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que cuando ellos salieron de Egipto, ellos despojaron de sus riquezas a los egipcios? Agarraron gran cantidad de riquezas. Entonces ellos traían todo eso, hermano, y lo que vemos nosotros aquí es que ellos, de entre ellos, amén, tenían que dar. Ahora, esto es algo importante, hermano, cuando ya nosotros lo aplicamos también en un principio para nosotros la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a esto, a dar de lo que nosotros tenemos, aunque parezca que no tenemos nada, en realidad, amén, la bendición no cesará si aprendemos a hacerlo de esta manera. ¿Cómo, pastor? Voluntariamente, de corazón y de entre nosotros, de lo que tenemos nosotros. Usted se acuerda, por ejemplo, de la viuda allá en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, de la viuda aquella que estaba endeudada con sus acreedores y que venían a querer quitarle a sus hijos. Bueno, esa viuda corrió con el profeta Eliseo, ¿se acuerda? Esa historia está en Segundo de Reyes, capítulo 4. Y él dijo, le fue a llevar la queja, ¿verdad? Pues esto y esto está pasando, quieren llevarse a mis hijos esclavos y pues no sé qué hacer. Y el profeta le dijo, cálmate, mujer, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tú tienes? Y ella dijo, bueno, en realidad lo único que tengo es una vasija con aceite. Con eso, dijo el profeta, ve y agarra la vasija, con eso que tienes, amén, y vacía de esa vasija, consigue vasijas vacías en todos tus vecinos, y de esa vasija, con esa que tú tienes, va a salir, amén, aceite para que tú llenes las demás. Y dice la Biblia entonces que la viuda agarró su vasijita de aceite, la única que tenía, y vació en una, se llenó la vasija, agarró otra, se llenó, agarró otra, se llenó, hasta que se llenaron todas las vasijas. Hasta que se llenó la última, cesó el aceite. Pero la enseñanza ahí es, hermano, que nosotros, amén, la bendición va a fluir de lo único que podamos tener o lo que tenemos nosotros, que es de nosotros. O sea, lo que Dios está pidiendo es que de entre ellos den para la obra. Porque está, digamos, es fácil, por ejemplo, dar lo que no es de nosotros, hermano. Eso es fácil, ¿verdad? Dar lo que no nos pertenece, ¿verdad? Pero cuando se trata de dar lo que es de nosotros, ahí como que está ya un poco más seria la cosa. Pero entonces esa es la idea de Dios, hermano, que nosotros de entre nosotros, lo que pertenece a nosotros,
Ahora, ¿no es eso lo que vemos en la manera de trabajar en la iglesia? Por ejemplo, ¿cómo fue que nosotros pudimos conseguir este templo? Y pudimos hermosear el templo como le hemos hermoseado, hacerle todos los arreglos que le hemos hecho. ¿De dónde ha salido esto? ¿Le hemos ido a pedir al alcalde de Tyler? No. ¿De dónde ha salido? De entre nosotros mismos, de los diezmos, de las ofrendas que nosotros traemos a este lugar. Y de aquí la obra se empieza a hacer, hermano. Amén. Entonces nosotros, ¿verdad? Vemos aquí entonces el principio ellos debía de provenir de ellos, de entre ellos, de un corazón generoso, de un corazón voluntario, gloria al Señor. Y prácticamente, hermano, se podría decir que el tabernáculo, esta obra tan preciosa, ya estaba, amén, entre el pueblo. Solamente, como quien dice, faltaba nada más recogerla, porque todo lo que el pueblo tenía, ya vimos nosotros que unos tenían pieles, unos tenían oro, otros tenían plata, otros tenían pieles de tejón, otros tenían pieles de cabra, y todo eso, hermano, amén, cada uno de lo que sacó de Egipto iba a poner para la obra del tabernáculo. ¿Qué era lo que hacía falta? Nada más juntarlo, traerlo, pero ya estaba prácticamente entre ellos, hermano. Alabado el Señor. Entonces nosotros, hermano, tenemos muchos pasajes bíblicos que nos hablan de cómo nosotros podemos honrar a Dios de esta manera. Por ejemplo, el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes. Amén. Y va a haber la bendición en los graneros de esa persona, amén, que honra a Jehová con sus bienes. Por eso es que un corazón de verdad que ama a Dios y que abra su obra, hermano, no anda preocupado en realidad de que se le hable de ofrenda, que se le hable de diezmos en la iglesia. Hoy día hay una fiebre, hermano, por pelear en contra de las ofrendas y de los diezmos, que óigame, es algo como que la gente, entre más pasa el tiempo, más avara, más avariciosa se va haciendo. Amén. Pero de verdad, cuando nosotros vemos estos pasajes de la Biblia, nos dan una enseñanza tremenda, amados hermanos, de cómo nosotros debemos actuar. Pero seguimos adelante. En el verso 10, ¿verdad? Vemos que dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ahí prácticamente nos está mencionando, amén, a esta gente que más adelantito vamos a ver también. Dios estaba capacitando y llamando para que hiciera todo el trabajo, amén, porque esa gente que Dios en cierta manera la dota con talentos, con capacidades, hace bien, hermano, en responder al mandamiento de Dios. Gloria al Señor. La Biblia dice en Proverbios 10:8: el sabio de corazón recibe mandamientos. Amén. Una persona sabia de corazón. Esta gente era sabia de corazón, no nada más porque tenía conocimiento y sabiduría, sino porque sabía obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Acuérdese entonces, no era obligatorio el asunto. Moisés no tuvo que hacer nada, amén, extraño para sacarle dinero a la gente. Yo me acuerdo que un día exhorté a un hermano, ¿verdad? Porque en una confraternidad, no sé si alguno de ustedes estuvo ahí, pero en una confraternidad, este hermano, como era un culto misionero, y dijo él: vamos a recoger una ofrenda misionera, hermanos. Él iba a orar por la ofrenda, y el hermano se le ocurrió decir: pero vamos a hacerlo de esta manera ahora. Entonces dijo: todos los hermanos que puedan dar de a 100, pasen, dijo. No me acuerdo si pasó alguien, hermano. Después dijo: todos los que puedan dar de 50, los de 20, los de 5, y creo que los del 1 hasta el último. Pero rápidamente se sintió que los hermanos se sintieron incómodos. Yo me sentí incómodo también, porque nosotros no estamos acostumbrados a hacer eso. Nosotros creemos que si se dice se va a levantar una ofrenda, el corazón que quiera hacerlo y pueda hacerlo y lo hace generosamente, lo va a hacer, hermano, sin que lo manipulen. Amén.
Entonces, eso hay iglesia, hermano, donde hoy para sacarle dinero a la gente, recogen como 5 ofrendas en cada culto, hermano. 5 ofrendas, no es mentira, 5 ofrendas en cada culto. Porque, bueno, no sé si es que la gente se ha vuelto muy tacaña, no sé. Pero la ofrenda, hermano, que más bendice la obra de Dios, no es la que es mucho. En realidad, es la que se da con corazón genuino, sincero. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces vemos nosotros, hermano, la respuesta del pueblo, ¿verdad? En los versículos 20 al 29, ya los leímos, ¿verdad? Ya los leímos. Pero nosotros lo que vemos aquí, hermano, es que prácticamente no hubo nada de estas manipulaciones. Ellos respondieron. Si usted lee desde el 20, lo vuelve a meditar, ¿verdad? Dice que vinieron todo varón a quien su corazón estimuló, verso 21, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, oiga eso, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, vuelve a repetir el verso 22, todos los voluntarios de corazón, y trajeron, amén, para la obra del Señor. Amén. Estas ofrendas, hermanos, son las que bendicen a la iglesia. Estas, sí, hermano. Tremendo, sí. ¿Qué quieren? Ajá. Tremendo. Exacto, es mayor, es lo que le pasó al joven rico. Y bueno, por causa de esas cosas, hermano, mucha gente tropieza, la verdad. O sea, pero bíblicamente hay muchos principios, hermano, que nos indican a nosotros. O sea, nosotros somos una iglesia que cree en esto, en la ofrenda, en el diezmo, lo practicamos, lo hacemos, lo enseñamos, ¿verdad? Bueno, yo por lo regular no enseño mucho acerca de eso, ¿verdad? Sé que la iglesia es una iglesia que sabe dar, amén, gloria a Dios por eso. Pero yo creo que a lo mejor un día puede tocarse algo así con detalle, pero o sea, hay principios bíblicos claros, hermano, para defender esta práctica. Y eso de que es para el Antiguo Testamento, eso es una mentira. La misma Biblia lo declara. Y está claro cuando nosotros hablamos de Abraham, por ejemplo. Abraham dio el diezmo antes de que existiera la ley incluso. Amén. Y ese es el principio, lo principal por lo cual uno diezma también. Alabado el nombre del Señor. Pero bueno, hablar de estas cosas son cosas, hermano, espinosas para mucha gente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que esta es la mejor manera de dar, hermano, por ejemplo, cuando leemos segunda a los Corintios, versículo 9, capítulo 9, versículo 6 al 15, leamos ahí para que podamos ver poquito esto, hermano. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 15. ¿Lo tenemos? Mire, dice la Biblia: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, Pablo está hablando ahí de la generosidad y del corazón, como estamos hablando acá en Éxodo, voluntario para dar. Esta es la mejor ofrenda que se puede dar para la obra de Dios. Va a producir alabanzas para Dios, va a producir acciones de gracia de los que reciben el beneficio. Amén. Y aparte, esto es un don que recibe la iglesia. Amén. Un don inefable, difícil de explicar con palabras, es lo que significa esa palabra. Entonces, está hablando de la administración de estas ofrendas, hermano. Así es que trabajaba la iglesia desde el principio. Ofrendaba con corazón alegre. Amén. Note que dice Pablo, no con tristeza. Amén. Sí leyó, no con tristeza. Es decir, cuando usted va a dar una ofrenda y a usted le duela dar esa ofrenda, mejor no hay que darla, hermano. Si yo voy a dar la ofrenda y me duele darla, mejor no la doy. Amén. Entonces, si yo espero la necesidad para dar, también estoy actuando en contra del principio bíblico, porque dice no con tristeza ni por necesidad. Amén. Quiere decir entonces, hermano, que el corazón generoso trae mucha bendición para sí mismo y para la obra de Dios. Y aparte, Dios es exaltado cuando hay una iglesia que da, hermano, para su obra, que aporta para su obra. La iglesia de los filipenses era una iglesia muy trabajadora en este respecto. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Amén. Aleluya. Vemos nosotros que el corazón de ellos fue estimulado, esta gente, ¿verdad? En Éxodo, aleluya, fueron estimulados, amén, su espíritu, dentro de ellos. ¿Quién los estimuló? ¿Quién los movió? Dios los movió. Pero hay una diferencia, hermano, entre que Dios nos impulse a nosotros a dar. Usted no ha sentido a veces que como que el espíritu le dice, mira, fulano está necesitado, dale una ofrenda. Y usted siente que tiene que dar una ofrenda, pero no la da. ¿No le ha pasado así a usted? O sea, usted siente que tiene que desprenderse de algo, pero en algún momento usted no reacciona. Y después dice, qué barbaridad, ¿por qué no lo hice? Amén. Es Dios tocando y moviendo el corazón de uno, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque uno sabe que necesita a la persona. Entonces, por esa razón, Dios mueve los corazones. A los Filipenses 2:13, ahí dice que Dios obra en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, esta es la voluntad de Dios para nosotros, hermano. Alabado el nombre del Señor. Amén. Entonces, es importante que esto lo tengamos en cuenta cuando damos para la obra del Señor. Toda esta gente, ya lo estamos leyendo, era de esta manera que lo tenía que hacer. Dice aquí la Biblia, prácticamente todos daban lo que tenían. No todos podemos dar igual. Nadie debe sentirse menos porque no puede dar como da el otro hermano. Si un hermano en una ofrenda puede dar $10, puede dar $5, no se debe sentir menos porque no puede dar 100 como el otro que da 100. No se debe sentir menos el que puede dar uno nada más. Da lo que tiene, lo que puede. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Con el corazón, hermano. Amén.
Aleluya, ese es, mire, nosotros tenemos, dijo un predicador, y esta frase me gustó, dijo, nosotros necesitamos dar la ofrenda del rico, dijo, pero con el corazón de la viuda. Está bonita esa frase, amén. Necesitamos dar la ofrenda generosa del rico, pero con el corazón de la viuda, con ese corazón. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces vemos, hermano, también que había gente allí, nos dice en el versículo 25, dice, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, traían lo que habían hilado, azul, púrpura, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra y todas estas cosas que ya leímos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la gente tenía, hermano, capacidades, y todos aportaban, los que tenían capacidades, como estas mujeres, de trabajar hilando los hilos y traerlos al tabernáculo, haciendo estas artesanías, por decirlo así, y llevarlas ahí. Todos participaban. A lo mejor no todos tenían oro para dar, o plata, o materiales costosos, como por ejemplo las pieles de tejón, que en traducciones bíblicas se mencionan como pieles de delfín. Amén. A lo mejor no todos tenían para dar eso, pero si ellos podían trabajar con algo, ahí está. Yo no puedo dar dinero, pero aquí están mis manos, yo sé hacer esto, sé hacer aquello, sé hacer lo otro. ¿Se da cuenta entonces cómo es que la obra del Señor, hermano, avanza? ¿Cómo es que la obra del Señor camina? Gloria al nombre de Cristo. En el verso 30 en adelante, vamos a leerlo, hermano, hasta el 35, perdón, hasta el 36:1, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Capítulo 36, verso 1. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Entonces en estos versículos lo que vemos es, hermano, Dios designando a los que van a estar al cargo de esta obra. Ya mencionamos a mucha gente sabia de corazón, es decir, gente que tiene capacidades especiales, ¿verdad? Saben trabajar madera, saben hacer cualquier cosa. Pero Dios escoge a estos. Ya nosotros lo habíamos visto esto, Éxodo 31. Habíamos estudiado incluso hasta los nombres de estas personas, lo que significaban y todo, y cómo incluso en ellos vemos la persona de Cristo. Pero aquí lo que vamos a ver nada más, para no vamos a recordarlo todo, es cómo, hermano, cuando Dios tiene a alguien señalado para cierto trabajo, siempre la Biblia nos lo va a mencionar así por nombre, ¿verdad? Y aquí les menciona hasta su casa, su parentela. ¿Por qué? Porque hay una misión. Esta gente es la que va a estar al frente. Los otros, aunque tengan capacidades, aunque Dios les haya dado también capacidades, van a estar al servicio de estos, pero estos dos van a ser los que están al frente. Todos se van a dirigir por esta gente, porque a ellos nos dice la Biblia que el Espíritu Santo, hermano, prácticamente fue el que fue el artífice del tabernáculo por medio de estos hombres. Ahora, hay quienes piensan que esta gente tenía capacidades ya desde Egipto y que en alguna manera en Egipto ellos trabajaban para los egipcios bordando o haciendo esculturas o cosas así. Los comentaristas piensan eso. En mi opinión, yo creo que Dios a ellos aquí los dotó especialmente para este trabajo.
Yo sé que hay gente, hermano, que viene con un talento nato. Por ejemplo, hay gente que sabe dibujar, gente que sabe tocar, gente que sabe cantar muy bien, todo. Y que son talentos que Dios da, ¿verdad? No todos tenemos los mismos talentos, ¿verdad? Hay unos que simple y sencillamente no tenemos el talento que tiene otro hermano, ¿verdad? Pero yo creo con todo mi corazón que esta gente aquí Dios los dotó especialmente para este trabajo. Porque, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, si yo, hermano, tendría algún rasgo de, no sé, de pararme, por ejemplo, frente a una gente y empezar a hablarles y enseñarles algo. Si alguien no tenía eso afuera en el mundo, ese era yo, hermano. Yo temblaba cuando tenía que pasar al frente del salón, al pizarrón, a explicar alguna cosita. Temblaba, hermano. Si había gente en la calle juntada en la esquina, yo prefería sacar vuelta a veces para no pasar por el medio de esa gente. Ahora, cuando yo vengo al evangelio y empiezo, hermano, a servirle al Señor y Dios me llama y todo eso, yo me quedo de verdad cuando me pongo a pensar cómo yo estoy ahí predicándole a la gente enfrente. O sea, y yo me pongo a pensar, ¿quién hace eso sino Dios, hermano? O sea, Dios fue el que puso eso en mí. De otra manera, yo no me explico cómo yo puedo estar parado enfrente de algún grupo de hermanos para enseñarles y hablarles. No tenía nunca esa capacidad. Por eso yo creo que Dios los dotó allí, en ese momento, para ese trabajo, porque era un trabajo especial del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban al Señor? La Biblia dice, hermano, en Salmo 144, verso 1, bendito sea Jehová mi roca, que adiestra, oiga eso, mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. O sea, que ¿quién es el que capacita? Dios. Amén. Dios le ha dado a usted talento, úselo para la obra de Dios. Algunos de ustedes tienen capacidades especiales para enseñar. A estos Dios les dio capacidad para enseñar a otros. ¿Se da cuenta? Y es lindo, hermano, cuando cada uno usa esas capacidades para la honra y la gloria de Dios y para el beneficio de su obra. Ahora, Dios los escogió a ellos, ¿verdad? Entonces ellos estaban al frente. Nadie podía quitarles el puesto a ellos, ¿verdad? De repente podía haber un israelita que decía, yo puedo hacerlo mejor. Sí, a lo mejor, pero Dios lo escogió a él. Él es el que va a estar enfrente. Amén. Y si Dios escoge eso, hermano, ¿qué vamos a hacer? Alabado el nombre del Señor. Entonces, pero hermano, aquí voy a terminar con estos versículos, versículo 2 hasta el 7. Y Moisés llamó a Bezalel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del tabernáculo, del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Amén. Hasta ahí. Ahí vamos a dejarle, hermano. Pero ¿qué vemos nosotros aquí? Amén. Note la bendición de la ofrenda voluntaria. La gente empezó a traer lo que ellos tenían, a traer, de tal modo que la gente que está recibiendo el material dice, Moisés, esto es demasiado. Amén. Ya esto es suficiente. Esto es más que suficiente. Moisés tuvo que salir y hablar al pueblo y dice, ¿saben qué? Ya no, por favor, ya no traigan más ofrenda. Amén. Imagínense la queja de estos señores y la queja de Moisés con el pueblo. ¿Saben? Párenle, ya no traigan más ofrenda. ¿Por qué? Por el corazón generoso de esa gente, hermano. ¿Usted cree que un día tendría que decir uno así, hermano, en los cultos de la iglesia de hoy? Hermanos, ya, por favor, ya no traigan ofrenda, ya, es demasiado. Tenemos para todo el año de misiones, hermano, ya no traigan ofrenda. ¿Verdad?
Mire, hermano, necesitamos aprender mucho en este tiempo. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios todavía, hermano? Aleluya. Ya, hermano querido, aquí le vamos a dejar para que con la ayuda del Señor podamos continuar el próximo martes. Vamos a tratar de avanzar, ¿verdad? Para ya estar terminando este libro del Éxodo. Gloria al nombre del Señor. No sé si hay alguien que quiera añadir algo antes de terminar. Gloria al Señor. Si no, pues vamos a estar poniéndonos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios, hermano. Pero esto fue, ¿verdad?, la ofrenda de un corazón voluntario. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, perdón, no lo vi. Y bueno, de hecho les pido, hermano, una disculpa porque siempre como que me pasa eso, ¿verdad? Pero no crea que es que no le quiero dar aparte, sino que no lo… Sí, no. Sí. Sí, bueno, no, y luego hay iglesias, hermano, concilios, por ejemplo, que si le piden préstamo a alguien, tiene que pagarle intereses al propio concilio. Imagínese usted. Eso está pecado, hermano, cobrarle intereses a los propios hermanos. Y bueno, ese es el problema de la avaricia. Pero por ejemplo, aquí Moisés es una muestra de integridad. ¿Saben qué, hermano? Esto es suficiente. Yo he conocido hermanos que me han dicho que se han salido de tales iglesias porque, amén, pidieron para hacer el templo y todo, el templo ya está terminado y todo, y siguen y siguen y siguen pidiendo para lo mismo y ellos no ven nada. Entonces, depende, ¿verdad?, del corazón del líder también que esté ahí, hermano. Pero de que no se nos quite que debemos ser voluntarios, generosos a la hora de dar para la obra del Señor, es un principio bíblico, hermano, y es bien importante que lo aprendamos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria al Señor.